Yo creo que en el chavismo hay mucha gente valiosa que puede aportarle mucho al país. Y principalmente tomando en cuenta, Luz Meli, que este gobierno de Maduro no es un gobierno chavista. El chavismo está fuera del gobierno de Maduro. Yo hago una comparación diciendo que si el Hugo Chávez del 98 viviera en este momento en Venezuela, Maduro lo hubiera metido preso, porque estaría contestatario frente a lo que ocurre con el pueblo venezolano. De tal manera que esto no es un gobierno chavista. Y los chavistas así lo reconocen. Y están buscando dónde poder aterrizar algunos sectores importantísimos. Y pues hemos establecido conversaciones programáticas, profundas, que tienen que ver con la visión del país. No tienen que ver solo con la circunstancia electoral, sino con la visión del país que queremos construir. Y es así como, a Dios gracias, he podido coincidir con el Partido Redes de Juan Barreto, también con el Partido Comunista de Venezuela, el expropiado, porque de los 15 partidos judicializados por Maduro, 11 son oficialistas, son del pueblo patriótico, que han sido judicializados y entregados a las personas que no corresponden. Igualmente estamos en conversaciones con otras individualidades y sectores importantes del llamado chavismo disidente para construir una visión, ¿por qué no decirlo desde la izquierda? Mi origen es de la izquierda, Luz Meli, como tú sabes, yo milité muchos años en la causa radical. Tengo una visión de lo que debe ser un gobierno enfocado en la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías, principalmente del sector de los trabajadores, este sector que es vital para el desarrollo del país. Porque se habla de economía, se habla de cómo resolver el tema de la economía y sin incluir en la ecuación el factor humano. En este caso yo lo incluyo explícitamente porque considero que el factor humano, el factor de los trabajadores, es el factor que no podemos sacar de la solución de los problemas del país. Igualmente nos ha acercado mucho la defensa que enarbolamos todos de la Constitución de 1999. Yo creo que esa Constitución es garantista, tiene una cantidad de derechos ciudadanos que desafortunadamente no han podido ser desarrollados, y que nosotros reivindicamos, que en lo personal reivindico, de tal un movimiento que busca, lo, lo perdimos, creo que tocó es algo un, que... es un movimiento también en el cual coincidimos que busca la reivindicación de la Constitución de 1999, considerando que el presidente Maduro, incluso él, que debería ser heredero del legado de aquel que se imaginó esa Constitución y la promulgó en el 99, la ha violado, la ha dejado a un lado. Hoy decíamos en una rueda de prensa que Maduro es un prófugo de la Constitución, porque la ha pisoteado en todos sus artículos. Nosotros queremos rescatarla, ponerla en vigencia, rescatar todos los aspectos que ella recoge en función de que sea el marco de convivencia de los venezolanos. Necesitamos un marco de convivencia más allá del conflicto y ese marco de convivencia es la Constitución. Eso es un factor que también nos ha unido, no solamente a factores que son disidentes del chavismo, sino a factores de oposición que también nos acompañan y que reconocen en la necesidad de buscar un punto medio en todo este conflicto, en toda esta tirantez eterna que tenemos y que tiene que terminar para poder solucionar los problemas del país. Finalmente, para terminar de redondearte la respuesta, también por la propuesta que hemos hecho de unidad nacional. Porque hay muchos sectores en el país que consideran, como yo, que mientras el conflicto se mantenga manejado de la manera como se maneja hasta ahora, si la oposición ganara, por ejemplo, el 28 de julio, pero si no planteara un gobierno de inclusión, entonces podríamos perder la oportunidad del cambio político. Porque el cambio político no se trata de un rostro, no se trata de cambiar un rostro o un nombre por otro. Se trata de cambiar una política hacia el país. Y en ese caso nosotros estamos convencidos de que podemos, desde nuestra candidatura y con los apoyos que tenemos, construir las bases de un gobierno de unidad nacional que eche al traste no con el conflicto,
sino con la manera de manejar el conflicto. Porque siempre va a haber diferencias entre nosotros, diferencias políticas, de enfoque, pero esas diferencias manejadas en el marco de la Constitución son absolutamente tolerables para la sociedad. Manejadas fuera de la Constitución son intolerables. Enrique, fíjese, en el 2015 la oposición venezolana, de la cual usted formaba parte también en aquel momento de uno de los grandes partidos de la oposición, gana las elecciones de la Asamblea Nacional también con una proporción de una cantidad de curulos que no se esperaban, tuvieron las 3 mayorías de la Asamblea Nacional. ¿Qué elecciones de aquel triunfo cree usted que aprendieron durante esos 5 años de esa asamblea y que cree que puede ayudar a que en este caso, que pareciese que la oposición no está preparada para ganar, pero el gobierno tampoco está preparado para perder, pues pudiera ayudar a que, si se concretara lo que salen en la mayoría de las encuestas, se produzca un cambio político en el país? Mira, de esos años tengo un aprendizaje y muchas confirmaciones. El primero es que hay que abolir el inmediatismo en la práctica de la política. Tú no puedes pensar que puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana sin que exista la gradualidad del diálogo político y el consenso entre los factores. No hay forma de hacerlo. En esos años, del 2016 en adelante, imperó el inmediatismo. Yo diría que inmediatismo generado por hormonas adolescentes en la política opositora. Eso que hay que erradicar, sin duda alguna, debe ser sustituido por la sabiduría que nos da el entendimiento de que nadie puede solo y que debemos construir el país entre todos, juntos. Eso significa tolerancia y significa respeto. No importa quién gobierne. Yo no estoy diciendo que vamos a andar agarrados de las manos todos. Yo lo que estoy diciendo es que debemos reconocernos mutuamente. Ojalá y el 28 de julio el perdedor de las elecciones reconozca al ganador, porque eso sería un paso gigantesco para poder estructurar un planteamiento democrático para el país. Otro factor importante que creo que se dejó atrás como aprendizaje de esos años del 2016 hasta el 2020 es el tema de la abstención, la no participación electoral. La oposición se abstuvo en el 2018 y en el 2020. Yo en lo personal perdí mis privilegios en la oposición desde el año 2018 cuando me opuse al movimiento abstencionista, porque consideraba que la abstención no conduce a nada. Hoy, afortunadamente, hay un aprendizaje, no solamente de los políticos, también del pueblo, que se ha dado cuenta que solo votando, solo con el voto en la mano, es posible sustituir gobiernos, que no hay forma. Aquella frase fatídica que se decía como jugando, pero no era jugando, todas las opciones están sobre la mesa. Esa frase se debe erradicar, porque la única opción es el voto, y eso quedó ratificado como un aprendizaje. Igualmente creo que quedó ratificado como un aprendizaje, y ojalá nunca se nos olvide, que no es inteligente dirimir nuestra diferencia fuera de la Constitución. Ahí se hicieron muchas cosas fuera de la Constitución, y que de ambas partes, tanto del gobierno como de la oposición, y eso es algo que no se debe repetir nunca. Por eso creo que con ese aprendizaje en la mano es necesario construir un planteamiento distinto. Finalmente, un cuarto aspecto que creo que es fundamental entender también, es que no debemos invitar a un vecino a que intente resolver los problemas que tenemos en nuestra casa. La invitación que se le hizo a Norteamérica para que colocara sanciones a Venezuela, a pesar de que pudieran ser algunas sanciones individuales merecidas por algunos individuos, pero las sanciones lo que han servido es para acrecentar el problema. Yo no digo que han sido el origen del problema económico de Venezuela, pero sin duda que lo han acrecentado.